Muy buenas amigos, amigas de este canal Atrévete a Cambiar. Estoy muy contento de estar acá con ustedes en esta ocasión especial porque estamos celebrando el Día del Padre. Con esta transmisión, con esta grabación, estamos queriendo agasajar a los papás, estamos queriendo felicitar a los papás, porque pues este es el día, al menos en algunos países de Latinoamérica, el 17 de junio se celebra el Día del Padre. Puede ser que usted esté escuchando esta conferencia en otro momento, porque va a quedar ahí va a quedar para que la escuche cuando quiera, pero quiero que sepa que lo estamos haciendo, la publicación en este día, precisamente por eso, porque queremos reconocer el valor, la importancia de ser papá. Y por eso el tema que he escogido para desarrollar se titula La gran misión de ser papá. Antes de comenzar con esta enseñanza, quiero agradecer a todos aquellos, a todas aquellas que a través de estos años en que hemos estado llevando estas conferencias por este canal, nos han estado escuchando, nos han estado viendo. Agradecerles por sus likes, por sus compartirs, por sus comentarios, por suscribirse a este canal. Estamos contentos porque ya casi estamos llegando a las 4,000 personas suscritas y ojalá pues, se puedan seguir suscribiendo más personas. Saludamos a donde quiera que se encuentre y agradecemos, repito, sus comentarios, no importa cuáles sean, porque eso nos ayudan para ir sabiendo qué es lo que hay que transmitir, qué es lo que hay que producir para ustedes y también qué es lo que hay que mejorar. Pues bien, el tema, como dije, se titula La gran misión de ser papá. Y deseo enfocar mi atención en esta ocasión a ese jefe de la familia, como dicen algunos, al rey del hogar, a esa persona que lleva en sus hombros la misión de ser papá. Me refiero no solamente a los papás biológicos, también estoy refiriéndome a aquellos hombres que les ha tocado asumir esa función de ser papás, de hijos que no engendraron, pero que les ha tocado criar, como el caso de José en la Biblia, que fue escogido por Dios para ser el padre adoptivo de Jesús. Entonces, así como Jesús contó con un papá responsable para que pudiera criarlo, para que pudiera educarlo, pues es importante también la función que usted, mi querido amigo, desempeña en su casa con respecto a sus hijos. Puede ser, como dije, que ese hijo, esa hija suya, no lo haya engendrado usted, pero usted ha aceptado, ha asumido ese reto de ser el papá. Y quiero decirles a todos los papás que la misión de ser papá es tan trascendental como la misión de ser madre. Lamentablemente nuestra cultura machista ha llevado a justificar y a ver como normal el uso irresponsable que algunos hombres hacemos de nuestros órganos genitales, lo cual ha desembocado ¿en qué? Ha desembocado en una desvalorización de la paternidad, debido a la irresponsabilidad de algunos hombres que engendran, pero que no se hacen cargo de criar a esos niños y niñas. Todos los hombres entonces quedamos mal parados. Y esta situación la podemos ver incluso reflejada en los dichos populares que tenemos en algunos países. Por ejemplo, acá en El Salvador, que es desde donde yo estoy transmitiendo, decimos, padre no es el que engendra, sino el que cría o al que topan en la procuraduría. Ese es un dicho bastante conocido por acá en El Salvador, queriendo decir que bueno, el que engendra, ¿qué más da? Lo importante es que los críes y si no, por lo menos que te hayan, como decimos acá, topado, es decir, que te hayan puesto la demanda en la Procuraduría General de la República para que te hagas cargo de él. Hay otro dicho que dice por ahí, padres hay muchos, pero madre solo una. Ahora yo me pregunto, ¿será esa la visión que Dios tiene acerca del hombre, acerca del papá?
¿Será que también para Dios da igual el hacerse cargo o no de los hijos? Bueno, realmente yo creo que no. Realmente, si lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento podemos observar cómo Dios trató siempre con quién, con el jefe de la familia, no con la mamá, y no porque la mamá fuera menos, pero Dios siempre premió o pidió cuentas al hombre, al papá, por la manera en que hubo conducido a su familia. Y si observamos con cuidado la historia de Jesús de Nazaret, nos damos cuenta de que Dios quiso que Jesús, su Hijo amado, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, naciera y creciera bajo el amparo de un hombre, pero no de un hombre cualquiera, de un hombre justo, de un hombre responsable, que ejerciera el rol de ser papá, como tiene que ser. Y no por ser un padre adoptivo de Jesús, lo libró Dios de la responsabilidad que eso implica. Al contrario, fue a José a quien Dios le reveló los peligros que estaban acechando a la familia de Nazaret, a Jesús, cuando Herodes lo quería matar. Y fue a José a quien le dijo qué es lo que tenía que hacer. Le dijo: José, despiértate y vete para Egipto con tu familia. Esto yo lo tengo bastante explicado en otra conferencia que se llama Hombre despierta y defiende tu familia, que ustedes la pueden ver también acá en el canal. Así que, mis queridos amigos, es necesario que los hombres retomemos con valentía la gran misión de ser papás y que salvemos a la familia que ha caído en una gran decadencia, que la salvemos de esa gran decadencia que en gran parte la responsabilidad es nuestra, por el descuido, por la irresponsabilidad. Por eso es que en esta ocasión yo quiero reflexionar sobre esta gran misión de ser papá, y lo quiero hacer explicando como base la palabra papá, la palabra padre, explicando cuáles son las funciones que los papás tenemos en la familia. Entonces voy a empezar a desarrollar esos 5 características o 5 responsabilidades que los papás tenemos en la familia. Y voy a empezar con la letra P. La letra P nos dice que el buen papá, el papá responsable, debe ser un buen proveedor de su familia. Buen proveedor. La letra P, proveedor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 11, se nos dice: pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan? Si ustedes que son malos, como papás, saben dar cosas buenas a sus hijos, la Biblia está partiendo del hecho de que un papá, no importa si es bueno o es malo, pero no va a tener corazón para hacerle daño a sus hijos, sino al contrario, va a tener corazón siempre para proveer, para brindarles todo aquello que necesiten. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia en relación con los papás, y está diciendo que Dios es como los papás, o mejor que los papás, porque si los papás lo hacemos, ¿cuánto más Dios? Entonces aquí estamos viendo pues que una de las responsabilidades importantes de los papás es la de ser buenos proveedores. Ahora yo sé que esta responsabilidad es la que, digamos, la mayoría de los hombres asumimos. Claro, yo llevo la comida a la casa, decimos. Yo soy el que proveo, yo soy el que traigo el dinero para que se compre todo lo que se necesita. Pero habrá algunos que no lo hacen. Habrá unos que ni siquiera eso hacen. Un hombre responsable, antes de pensar en familia, ¿en qué debe pensar? Debe pensar en trabajo. Y debe pensar en un trabajo que le permita obtener los ingresos suficientes para suplir las necesidades de la familia que piensa formar. Es vergonzoso ver el caso de hogares en donde la madre es la que se mata, es la que se friega trabajando para llevar el sustento diario de sus hijos, mientras el papá se la pasa bien chévere, ocioso, en la taberna, en la cantina, en el cancino o quizás en la casa, pero haciendo nada. Y todavía espera a que sea la señora la que llegue para que lo atienda, le sirva la comida.
Y algunos hombres todavía tienen el descaro de quitarle el dinerito a la mujer y hasta de golpearlas si no hacen lo que ellos dicen. Eso no puede ser así. Hay otros casos en los cuales el hombre no vive en la casa ni ayuda para los gastos de su familia, pero ¿qué pasa? Llega a la casa, dizque por los niños, le lleva tal vez su poquito de pan, les deja tal vez unos cuantos pesos, pero a cambio de eso quiere comida y todavía también quiere sexo. Por otra parte, hay hombres que dejan todo el cargo de cubrir los gastos del hogar a la esposa y ellos están argumentando que el sueldo no les alcanza porque tienen muchos gastos, que el transporte y que no sé qué. Pero claro, lo que está sucediendo es que están sosteniendo 2 que 3 hogares al mismo tiempo y así pues no alcanza el dinero. Entonces, tenemos que imitar, como hombres, tenemos que imitar a Dios, al Dios Papá, a ese Dios que jamás desampara a sus hijos. Nuestros hijos tienen derecho a que nosotros como papás le garanticemos la alimentación, el vestuario, una vivienda digna y todo aquello que sea necesario para que ellos crezcan sanos, física y psicológicamente. La segunda letra de la palabra padre es la A. La segunda responsabilidad de un buen papá es ser administrador. En la Biblia se dice, en la carta a los Efesios, para ser más específico, capítulo 5, versículo 23, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. En la Biblia se dice que el papá debe ser cabeza de hogar. ¿Pero qué significa ser cabeza de hogar? Ser cabeza de hogar significa ser líder. Ser el jefe del hogar no quiere decir solamente llevar los pantalones, ni tampoco quiere decir que puedes hacer y deshacer a tu antojo. No, ni mucho menos quiere decir andar por ahí, ¿verdad? Como dictador, dando órdenes, como que fueras el capataz. Recordemos que los tiempos de los dictadores y de las autocracias ya pasaron de moda. Ahora vivimos en tiempos de democracia. Y democracia significa el poder del pueblo, es decir, la participación de todos. Entonces, ser cabeza del hogar quiere decir ser un líder, ser un buen administrador. Ser cabeza del hogar es decir, ser capaz de llevar a su familia a alcanzar las metas, a alcanzar los ideales, los objetivos que se han propuesto, haciendo un buen uso de los recursos con que se cuentan, tanto humanos como materiales y también financieros. El hombre que sabe gobernar su hogar va a tomar en cuenta no solamente lo que a él se le ocurre, sino va a tomar en cuenta las inquietudes, las necesidades, las preocupaciones y los sentimientos de su esposa y también de sus hijos. En vez de actuar egoístamente, como muchas veces nos pasa, el papá que quiera ser un buen jefe de familia debe no debe conformarse con solamente someter a sus hijos a su autoridad. No significa ser soberbio, no significa ser prepotente, sino respeto, amor y humildad. El papá que desee ser un buen líder en su hogar debe ser capaz de tomar las decisiones más adecuadas en el momento oportuno. Pero el hombre que es despilfarrador, egoísta, prepotente, imponente, jamás va a llegar a ser un buen papá en la familia. En tercer lugar tenemos la letra D. Y la letra D significa ser defensor. Un buen papá debe ser un buen defensor de su hogar, de su familia. Aquí es importante que nosotros reconozcamos que como hijos de Dios le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos libre de todo peligro, de todo mal. Pues así también los niños seguramente confían, esperan que sus papás sean capaces de protegerles de cualquier peligro que se pueda presentar en su vida. Esperan que sus papás les garanticen una buena salud, su dignidad como persona. Y eso es lo que significa ser defensores de los hijos. Pero hay casos en los cuales son los mismos papás quienes en lugar de defender a sus hijos, los exponen a los peligros, los inducen al mal con sus actitudes
o con sus acciones. Hay papás que ocupan su casa a veces solo como un hotel, porque solamente llegan a dormir y no se preocupan por saber qué están haciendo sus hijos, dónde estarán sus hijos durante el día, qué tipo de amistades son las que tienen sus hijos. Hay hombres que en vez de regalarles tiempo y cariño, prefieren mejor regalarles juguetes sofisticados, caros, o tal vez una televisión o un buen celular, para que no estén molestando, para que pasen entretenidos ahí, gastando el tiempo y quizás hasta enfermando su mente en cuestiones que son nocivas. El papá debe ser el guardián de la familia. Él debe evitar con mucha fe, con mucha valentía, que el enemigo, las fuerzas del mal, destruyan, maten el amor, destruyan la unidad de la familia y roben la felicidad de sus hijos. Eso es lo que significa ser el defensor, estar pendientes, alertas de cuáles son los peligros que acechan a sus hijos. Luego tenemos la letra R de la palabra padre, y la letra R la vamos a referir a la responsabilidad de ser receptores. Un buen papá debe saber ser un buen receptor. Cuando hablamos de comunicación, nosotros sabemos que en comunicación se habla de tres ingredientes que son, o de tres elementos que son importantes: el emisor, el mensaje y el receptor. El receptor es el que recibe, es el que acoge el mensaje, es decir, el que oye con atención, el que escucha, el que interpreta adecuadamente y da una respuesta apropiada. Eso significa ser receptor, y eso es lo que los padres tenemos que hacer. Para ser un buen papá es necesario ser un buen receptor. Hay que ser capaces de hablar menos y de escuchar más. La comunicación es uno de los elementos más importantes para la armonía familiar. Sin embargo, muchas veces somos los mismos hombres los que con nuestra actitud, los que con nuestros gestos, con nuestras palabras, bloqueamos esa comunicación en la familia, convirtiéndonos únicamente en emisores, pero ¿de qué? Emisores de insultos, emisores de críticas, emisores de órdenes y de violencia. Así como tenemos tiempo para escuchar a nuestros amigotes, sus chistes, sus bromas y sus vulgaridades, así deberíamos de apartar tiempo para escuchar a nuestros niños y escucharles sus risas, sus niñerías, sus lloriqueos, así como tenemos tiempo para leer diariamente las noticias de los niños de allá, de África, de Asia, de otros lados. ¿Por qué no nos interesamos en las inquietudes, en los problemas, en las necesidades de estos niños que tenemos cerca de nosotros, en nuestra casa? En vez de estarnos clavados ahí por horas en la televisión, viendo los partidos de fútbol o de basquetbol o del deporte que nos guste, ¿por qué no hacemos tiempo para salir con nuestros hijos y disfrutar con ellos, siquiera una vez a la semana? Y ser receptivos a sus emociones, a sus gustos, a sus juegos. El papá que no sabe escuchar tampoco tiene derecho a ser escuchado. Finalmente, la última responsabilidad para cumplir la gran misión de ser papá tiene que ver con la letra E y significa educador. Un buen papá debe ser un buen educador. Un educador es aquella persona que es capaz de informar y de formar a sus hijos, a sus alumnos, a sus educandos. Es decir, que el educador no solamente se preocupa por transmitir conocimientos, sino también por moldear la personalidad de las personas que están a su cargo, tomando en cuenta normas disciplinarias, costumbres, valores morales y valores espirituales. Un buen papá, pues, debe también asumir la responsabilidad de educar a sus hijos con disciplina, con instrucción. Hay hombres que creen que ser papá es solamente dar malamente el dinero para los gastos de la casa, dejando toda la carga de la educación de los niños a la mamá, para luego reclamarle, echarle en cara a ella si sale mal la cosa, si los niños empiezan a dar problemas o hay muestras de indisciplina. En la Biblia nosotros podemos observar cómo los grandes hombres de Dios asumieron sus responsabilidades de guiar a sus hijos por el camino de la rectitud y de la fe. Y podemos mencionar un montón de ejemplos. Ahí está David, está Abraham, está José, en fin,
Lamentablemente, en la actualidad y en nuestros países latinoamericanos especialmente, sucede lo contrario. Tanto es así que en las reuniones familiares de los centros escolares, ¿saben quiénes son los que brillan por su ausencia? Son los papás. Parece que son reuniones de mamás y no reuniones de padres de familia. Y lo mismo pasa en las iglesias. Muchas iglesias más parecen clubes femeninos que verdaderas iglesias en donde todos estamos integrados. Finalizo contando una historia. Fíjense que en una ocasión iba un papá con su hijo de 7 años. Iban caminando por un camino rural y tenían que pasar por un río que no tenía puente, sino que tenían que pasar por piedras. Había llovido mucho y la corriente estaba bastante fuerte. Entonces el papá iba caminando por delante y le dijo al niño que venía detrás de él: hijo, fíjese bien dónde va poniendo sus piecitos, porque la corriente está fuerte y las piedras están flojas y se lo puede llevar la corriente. Y el niño le contestó: papá, quien debe tener cuidado eres tú, porque yo voy poniendo mis piecitos donde tú los vas poniendo. Recuerden, papás, nosotros somos los primeros maestros de nuestros hijos y nuestro ejemplo es el mejor método de enseñanza que podemos tener para hacer de ellos unos hombres y mujeres de bien. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí llegamos con este tema dedicado a los papás. Muchas felicidades para todos los papás en el Día del Padre y que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Honra a tus padres, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Joven, honra a tus padres. Si obedeces a tus padres, agradas a Dios. No seas rebelde con ellos, no hagas cosas necias, practica el bien. Sigue sus indicaciones y oye sus consejos.